Alabado sea Jesucristo. Estamos en 1 Corintios capítulo 12, verso 1 al 6. El tema de la lección es los dones, operaciones del Espíritu Santo, lección 9 del libro de doctrina. Dice así con la bendición de Dios. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba y llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema maldito a Jesús. Es el problema que había en la iglesia de Corinto. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios bendiga su santa palabra, hermano, y oramos ya. Tome asiento, hermano, escuchando la palabra de Dios. Dice así: los dones, operaciones y ministerios del Espíritu Santo. Dios no quiere que ignoremos de estas bendiciones, que son los dones y operaciones. Dice, hermano, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. No quiero que sean ignorantes de esta verdad. Ahora, ¿qué son los dones del Espíritu Santo, hermano? Son habilidades que Dios da a cada uno de sus hijos. El Espíritu Santo se ha manifestado desde el Antiguo Testamento hasta ahora, hermano. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba, pero de manera intermitente. El Espíritu Santo se manifestaba, por ejemplo, un ejemplo claro es Sansón. Sansón, hermano, cuando el Espíritu Santo descendía sobre Sansón, lo capacitaba para que tenga una fuerza terrible, una gran fuerza, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo capacitaba a Sansón, le daba la habilidad para que tenga fuerza terrible para hacer la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo después se iba de Sansón, y así, hermano, cuando el Espíritu de Dios capacitaba a los artesanos en el tiempo de Moisés para crear el tabernáculo, entonces tenía que hacer obra de artista, pues. Tenían que hacer, hermano, de oro puro, lámparas, vasos, cucharas. Entonces, para hacer ese trabajo se tenía que tener, ¿qué cosa? Talento, capacidad. Y ellos no habían estudiado en la escuela de artes, como ahora hay escuela de artes. Te enseñan a esculpir, a tallar. Pero en ese tiempo no había. Sino que pasó, el Espíritu Santo descendía, lo capacitaba y los transformaba en unos artesanos, hermano, que eran expertos en el tallado, y eso era pues la capacidad que el Espíritu Santo les daba. Pero el Espíritu Santo los capacitaba y se iba. Pero ahora no. Ahora en la gracia, el Espíritu Santo viene a morar en la vida del cristiano el día que recibe el perdón de sus pecados, la salvación de su alma. Ese día el Espíritu Santo viene a morar y a habitar en el corazón de la persona para ya no irse nunca más. Gloria a Dios, hermano. Y cuando viene el Espíritu Santo, en ese momento, el Espíritu Santo cuando viene a ser morada, en ese momento el Espíritu Santo le imparte el don, le imparte la capacidad, le imparte el don, hermano, que el Espíritu Santo ha determinado darle. Por eso todo cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios. No hay cristiano que no tenga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello de la salvación, el sello de la redención. Entonces, hemos visto acá, 1 Corintios 12, del 1 al 6, dice acá el verso 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando dice hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, lo que está diciendo acá es que el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Es el Espíritu Santo el que reparte los dones, ¿ya? Entonces, dice, hay diversidad de dones. Ya, ahora, los dones del Espíritu Santo que Dios le ha dado a cada hijo de Dios, el día que se arrepintió de su pecado y fue salvo, dice, ese don es para la edificación de la iglesia. Ese talento es para la edificación de la iglesia.
Vayamos a la palabra de Dios, 1 Corintios 14, 3, más adelante. 1 Corintios 14, 3, 4 y 5. Dice así: pero el que profetiza, el que tiene el don de profetizar, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Correcto? Entonces, el que tiene el don de profetizar, dice, da palabras de edificación, exhortación y consolación. El don de profetizar, hermano, ahora es para predicar la palabra de Dios, es para exponer la palabra de Dios. No es para decir, Jehová dice, va a venir Ecuador y nos va a invadir. O va a venir Chile y nos va a bombardear. No, no es así. No es así. El don de profecía ahora es la exposición de la palabra de Dios, de la palabra escrita, para edificación, consolación y exhortación. Por eso el pastor tiene que estudiar la palabra y darle el mensaje a la iglesia. Entonces, ese es el don de profetizar, y ese don es para edificación. Pero no hay pastor, no hay maestro que predique frente al espejo para él mismo. Un pastor no puede predicarse al espejo para él mismo. Tiene que predicar a la iglesia de Dios. Gloria a Dios, hermano. Porque el don es para edificación de todos, de toda la iglesia, de toda la congregación. Por eso dice que el que profetiza edifica a la iglesia. Vayamos al verso 4, dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Ya, esa es la posición de ellos, que estaba errado, equivocado. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Gloria a Dios, lo está reafirmando. El que tiene el don de profecía edifica a la iglesia, que expone la palabra de Dios. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. Lengua es idioma, por si acaso. El idioma chino, portugués, inglés, ya, son idiomas. Pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza, el que predica la palabra, el que pone la palabra, que el que habla en idiomas, a no ser que haya un intérprete para que la iglesia reciba edificación. Gloria a Dios, hermano. En la iglesia de Corintio había, hermano, lo que se llama una diversidad de idiomas. ¿Por qué? Porque Corintios era un puerto. Era un puerto y ahí pasaba gente de todas las nacionalidades. Pasaban de África, pasaban de hermanos de Asia, rusos, chinos, pasaban de todos los idiomas. Entonces era una iglesia, hermano, que era multicultural. Pero también estaban ahí los judíos. Y los judíos también eran los problemáticos en la iglesia. Entonces el Espíritu Santo capacitaba idiomas porque había gente de diferentes nacionalidades. Pero ese idioma tenía que tener traducción. Traducción. Entonces, si no hay traducción, no hay edificación. ¿Quién se edifica? Nadie. Nadie entiende, nadie sabe, nadie se edifica. Entonces, por eso dice, el idioma, ese idioma no es no, eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es idioma. En la misma carta acá dice el apóstol Pablo, todos los idiomas del mundo, dice, tienen significado. Acá mismo lo dice. Todos los idiomas del mundo tienen significado. No dice todos los idiomas y tiene significado. No dice eso. Dice, todos los idiomas que hay acá en el mundo tienen significado. Eso es para que no haya trafa, para que no haya estafa. Porque cuando es un idioma terrenal, te va a haber alguien que interprete. ¿Ya? ¿Tú sabes ruso? Sí. A ver, ¿qué ha dicho? Bueno, ha dicho que todos pueden adulterar. ¿Ah? ¿Cómo? No, eso no es palabra de Dios. Pero se manifestó el idioma, él no sabe. Ya, pero el diablo también hace sus cosas. Por eso, tiene que haber interpretación terrenal para que no haya trafa.
Y la palabra que dice tiene que cualificar con la palabra de Dios. Por eso dice, juzguen. Las profecías hay que juzgarlas, dice la misma palabra. Por eso Dios, hermano, no va a decir, no va a poner un idioma que nadie entiende, un idioma, como dicen los hermanos pentecostales, que nadie entiende, y ¿qué dijo? No hay nadie que constate. Entonces caemos y somos presa fácil de los falsos. Es decir, yo sí sé. Tú sabes, sí, porque Dios me ha revelado. ¿Y cómo sabemos que Dios te ha revelado? O sea, no se puede saber si lo que dice es cierto o no, porque dice que son lenguas que solamente son idiomas, no son terrenales, que solamente saben él y Dios, nada más. Entonces no, el apóstol Pablo dice, todos los idiomas tienen significado y todo tiene que ser para edificación de la iglesia. Entonces, los dones son para edificación del grupo. Vayamos rápidamente, segunda de Corintios 10:8, más adelante. No, atrás. Perdón, sí, más adelante, 2 Corintios 10:8. 2 Corintios 10:8, vamos a verlo por la palabra de Dios. Dice así: porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor me dio. ¿Quién le dio la autoridad al apóstol Pablo de ser apóstol? ¿Ministro de Dios? Dios, la cual el Señor nos dio. ¿Para qué? Edificación. Para edificación. Y no para vuestra destrucción. Ya, entonces el apóstol Pablo dice que el ministerio, el don que Dios le ha dado ha sido para edificación. Pablo no se paraba al espejo y se predicaba solo por mí. No, él enseñaba la palabra de Dios, hermano, a la grey. Efesios 4:12. Más adelante, Efesios 4:12. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. O sea, para perfeccionar a los santos, a nosotros somos el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios Cristo, un varón perfecto a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Entonces los dones son para, hermano, perfeccionar, edificar a los santos que somos nosotros, la iglesia de Dios, y para llegar a ser semejante a Cristo. Para eso son los dones. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que edificarnos los unos a los otros, ¿correcto? O sea, lo que yo estoy haciendo es edificación para todos. Ahora, usted también tiene que edificarme a mí. Usted, con el don que Dios le ha dado, usted también tiene que edificarme a mí, consolarme a mí, alentarme a mí. Y todos los unos a nosotros tenemos que alentarnos, motivarnos, exhortarnos, edificarnos con los dones que todos tenemos. Eso es lo que Dios nos enseña en la palabra. Somos un cuerpo y todos nos necesitamos. El brazo necesita la pierna al brazo, el ojo al oído. O sea, nos necesitamos. O sea, deudores somos los unos a los otros. ¿De qué? De amor. O sea, no deban nada a nadie. Solamente el amaros los unos a los otros. O sea, por amor te voy a edificar. ¿Se acuerdan? Eso es lo que Dios quiere. Pero hay veces ocurre al revés, ¿no? Hay veces ocurre lo contrario. En vez que un hermano sea de edificación con otro hermano, es lo contrario. Es motivo de desaliento, es motivo de cólera, es motivo, hermano, de desánimo. ¿Estás alentando a tu hermano? No, lo estoy desalentando. Entonces no estás cumpliendo con tu labor, con tu misión. Tú tienes que alentar a tu hermano, motivar a tu hermano, corregir en amor. Entonces, para eso nos necesitamos los unos a los otros. Para eso tiene que estar acá físicamente. Yo lo edifico por internet. Yo lo edifico espiritualmente. Que tu espíritu se sale, vuela, viene al lado hermano.
No, tenemos que estar reunidos, por eso es el congregar. Pues el congregar, la asamblea, tiene un objetivo: adorar a Dios, conocerlo por su palabra y edificarnos los unos a los otros. Gloria a Dios, hermano. Por eso son los dones que Dios nos ha dado, que es para edificación de la iglesia. Vamos a otro punto. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, a cada uno en particular. 1 Corintios 12:7, regresemos a 1 Corintios. 1 Corintios 12:7. Amén. Dice así: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vayamos al verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién reparte los dones? El Espíritu Santo. Como Él quiere. Entonces, por eso nosotros enseñamos, porque Pablo, por el Espíritu Santo, dice que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno. O sea, si la iglesia de Cristo está compuesto por 100 millones de cristianos, que el grupo, supongamos, sean 100 millones de cristianos en el mundo entero, ¿qué dice la palabra? A cada uno les da la manifestación del Espíritu, o algunos. Dice algunos les dan a los que oran, ayunan, vigilan. No, a cada uno. A cada uno. Entonces, la iglesia de Cristo son 10 millones, a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, hermano. Y reafirma abajo, verso 11, pero todas estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, acá da algunos dones como ejemplo, ¿no? El verso 8 dice, porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, don de sabiduría, también don de fe, de sanidad, don de milagro, don de discernimiento, diversos géneros de lenguas, de idiomas, interpretación de idiomas. O sea, da acá algunos dones. Estos no son todos los dones, da algunos dones nomás. Ya dice, todos estos dones y más, otros más, dice, las hace el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, hermano, mire, la enseñanza es clara. Nosotros tenemos que ver el texto en su contexto, y nosotros llegamos a la conclusión que desde el verso 1 ya en adelante está hablando que el Espíritu Santo reparte los dones, que el Señor es el mismo, Dios es el mismo. ¿Quién tiene la autoridad para repartir dones? No es el hombre, es Dios. Dios es el que reparte los dones como Él quiere. Entonces, mire, usted no debe de pedir dones. En ninguna parte de la Biblia dice pidan dones, pidan dones, pidan dones. En ninguna parte de la Biblia dice pidan la llenura, pidan la llenura, pidan la llenura. Nos ordena ser llenos. Nos ordena. En ninguna parte de la Biblia dice pidan el bautismo del Espíritu Santo, pidan el bautismo, pidan. No dice pidan el bautismo. Dice arrepiéntete y recibirás el bautismo. Gloria a Dios, hermano, lo dice el apóstol Pedro. Entonces, porque hay pastores que dicen pidan los dones del Espíritu Santo. Necesitamos dones de sanidades. Necesitamos dones. Hay un déficit de dones de milagro. Bueno, yo no diría un déficit. Yo diría que yo no veo dones de milagro. Desde que yo me he convertido hace 26 años y no veo dones de milagro. No los veo. Ahora, yo creo que Dios hace milagros. Escucha, hermano. Yo creo que Dios hace milagros. Porque Dios es el Todopoderoso. Pero yo no he visto un milagro desde que me convertí hasta ahora. Pero pastor, el nacimiento de un bebé es un milagro. No, eso es parte de la vida, la naturaleza. Un milagro es algo, hermano, que altera lo normal, la física. Lo normal, las leyes de la física. O sea, es algo que es alterado. Por ejemplo, que
el tiempo retroceda. ¿Correcto? ¿Eso qué es? ¿Eso no es milagro? Usted está loco, pastor. ¿Que no leyó la Biblia? ¿Dios hizo retroceder el tiempo? No. Claro, Isaías le dijo. La señal es que retrocede el tiempo 10 grados. Y retrocedió. Eso es milagro, hermano. ¿Usted ha visto a algún hermano de la iglesia retroceder el tiempo? Uy, llegué tarde a mi trabajo, Señor, que retrocede el tiempo. Y boom, retrocede el tiempo. No. No se ve eso, hermano. Eso es milagro. Yo no veo eso. Desde que me convertí, yo no veo eso. Josué dice que estaba peleando, ¿no? Estaba peleando la batalla en Gabaón y se hacía de noche y tenía que ganar la batalla. Y el ejército se iba a escapar, el ejército enemigo. Y Josué dice, luna detente, sol detente, y el tiempo se detuvo. Entonces, eso es milagro de Dios. ¿Quién lo hizo? ¿Josué? No, Dios, no. ¿Isaías lo hizo para tercer tiempo? Tampoco, eso lo hizo Dios, ¿no? ¿Ahora vemos que pasa eso? No, no vemos que pasa eso. Esos son milagros. El caminar sobre las aguas rompe la ley de la física, ¿sí? Claro. Ese es un milagro. Ese es un milagro de Dios. Entonces, yo creo en los milagros, pero de que me convertí no he visto ni un milagro. Pero yo creo que Dios hace milagros. Yo no puedo limitar el poder de Dios, hermano. Pero hay pastores que dicen, necesitamos dones de milagros porque nos falta. ¿Cómo que falta? Yo no veo hasta ahora, ¿no? Pero yo creo que Dios puede hacer milagros. Entonces, por eso pidan dones de milagros. Tienen que pedir dones de milagros. Entonces, el hermano Edward, hermano Jaime, Señor, dame dones de milagros, dame dones de milagros. Y yo también he llorado. Yo también he llorado por dones de sanidad, dones de milagros. Señor, dame dones de sanidad, Señor, y lloraba. Señor, dame para sanar a los enfermos, para tu gloria, no es para mí, Señor, es para tu gloria. Y lloraba, para tu gloria, Señor, quiero sanar enfermos por tu gloria, dame don, porque a mí me enseñaban eso. Y yo pedía dones de milagros, dones de sanidad, dones de sanidad. Y no solamente yo, muchos jóvenes pedíamos eso porque queríamos servir a Dios. Pero estábamos equivocados, porque no podemos escoger los dones, hermano. Eso el Espíritu Santo lo da como Él quiere. En particular a cada uno. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es como tú quieras. No es como yo quiera. Es como Él quiere. Entonces, hermano, nos da tristeza que muchos creyentes estén orando mal. Por eso se dice, piden y piden mal. Oran y oran mal. ¿Qué hemos hecho? Hemos perdido tiempo, hermano. Hemos perdido tiempo en el sentido que, claro, esa oración hace que nuestra comunión con Dios, hermano, sea firme, pero estamos pidiendo algo que no tenía sentido. ¿Me entienden? No tenía sentido. Entonces, nosotros tenemos que enseñar lo que dice la Biblia. Que los dones los da Dios como Él quiere. Ahora, ¿cómo sé qué don tengo yo? Lo vas a saber cuando sirvas a Dios. ¿En dónde? En la iglesia. No se olvide, somos un cuerpo donde uno es hígado, riñón, pulmón, ojo. O sea, estamos nosotros, hermano, entrelazados, y ahí se va a manifestar el don que tú tienes, la habilidad que Dios te ha dado, la operación que Dios quiere hacer en tu vida para la edificación de la iglesia de Dios. Por eso hay que congregar, pues, ¿no? Por eso hay que congregar. Y el que congrega no tiene que ser un calentabanca, tiene que involucrarse. Pastor, yo congrego, pero no sale hasta ahorita. Pues estás sentado, vienes, te sientas, acaba el culto, te vas corriendo como un cuy, dispara. Vienes, te sientas, acá te vas. No se te ve en ningún área. Ni para lavar los platos, nada. No, congrega, pero involúcrate en el trabajo de Dios. Gloria a Dios, hermano. Tienes que involucrarte, tienes que meterte. Cuando yo llegué a la iglesia, nadie me conversaba.
Todos los jóvenes hacían su grupito por acá, grupito por allá, grupito todo. Yo decía, yo quiero acá quiero activar, porque a mí me gustaba meterme en el mundo. Yo tenía amigos cantidad, borrachos, endemoniados, todo. Pero cuando yo ligué a la iglesia, nadie me conocía. Yo decía, yo quiero estar allá, pero me voy a meter así. Un día no me hicieron caso, 2 días no me hicieron caso, 3 días yo me estaba volviendo loco. Yo que no, acá yo tengo que meterme acá. Hasta que me acerqué un joven y le digo, varón, un ratito ven. Sí, me dice, varón, yo quiero estar allá con ustedes. ¿Así? Que tú eres nuevecito. Ah, ya, disculpa, me abrazó, disculpa. Ahí recién se dio cuenta que existo. Disculpa, varón. Ya, y me llevó, me presentó al presidente de jóvenes. El presidente de jóvenes me abrazó también. Me abrazó y me dijo, ya, me agarró, venga, y me llevó un grupo. Ahí estaba el capitán con los integrantes. Me dijo, momento, acá hay un joven que se va a integrar a este grupo. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué bien, hermanos? Escucha, hermano. Ahí me presentaron. El capitán dijo, les presento un joven que Dios ha traído. ¿Cuántos se gozan? Todos ahí recién se gozaron. Yo, gloria. Y me integraron al grupo, hermano. Y ahí me metí a trabajar ahí con todo, hermano. Y ahí salió el don que Dios me ha dado. ¿Cuál era? El de predicar la palabra de Dios. Yo le decía a mi capitán, vamos a predicar. Me decía, no, pero hay que no hay tiempo. Y decía, vamos, todos los días, vamos a predicar, hasta le fastidiaba. Me dijo, ya, voy a hablar con el presidente. Habló con el presidente. El presidente dijo, ya, vamos a hacer tal día. Y empezamos a salir. O sea, se renovó el evangelismo porque lo tenían cancelado. Se renovó y se activó. Entonces, ahí sale, hermano, gloria a Dios, hermano. Pero tienes que meterte, tienes que involucrarte. Por eso los llaneros solitarios, hermano, están en contra de la palabra de Dios. Entonces vayamos rápidamente al otro punto. Dice, hay muchos dones, no solamente 9, porque acá presenta 9 dones, ¿no? Algunos dicen, estos solamente son los 9 dones. No, hermano, no son 9 dones, no sabemos, hermano, son cantidad. Romanos 12:6. Más atrás. Romanos 12:6. Dice así. De manera que, teniendo diferentes dones, dice, según la gracia que nos es dada. ¿Ya ve? Dios te lo dio. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir. Este don de servicio está en Corintios 12. No está. En 1 Corintios capítulo 12 hay 9 dones. Y el don de servicio no está en Corintios, pero acá sí está. Porque yo me he encontrado con creyentes que me dicen, son 9 nomás. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 12 dice, no, pero en Romanos dice que hay más. Pues acá en Romanos, y hay más todavía. Nosotros no sabemos la multiforme gracia de Dios, hermano. Dice, el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. ¿Ya? Este es otro don. Que enseña en la enseñanza. El que exhorta, este es otro don, en la exhortación. El que reparte, este es otro don, con liberalidad. El que preside, el que está al frente, el que se encarga en la administración de algún trabajo, con toda solicitud. El que hace misericordia, es un don la misericordia también, hermano. Hay hermanos que son misericordiosos. Son un bálsamo, hermano. Dice, con alegría. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mire, acá vemos más dones que no están en 1 Corintios capítulo 2. Pero hay más, ¿correcto? Vayamos a 1 Pedro también. Capítulo 4, verso 10. Acá también nos dice.
Pedro, capítulo 4, verso 10, dice, cada uno, ya ven, cada uno, nadie puede decir, Señor, a mí no me diste nada. No, no, no. Cada uno según el don que ha recibido. Cuando Jesucristo pone el ejemplo, dice, a uno le dieron 5 talentos, a otro le dieron 3 talentos, a otro le dieron 1 talento, ¿no? Y menciona que a alguien no le dio nada. Y al cuarto no le dimos nada. No, todos tienen, o 5, 3 o 1, o sea, todos tienen. Y dice, y con ese talento que Cristo le dio, tienen que trabajar, tienen que producir. Dice, el que le dio 5 produjo, el que le dio 3 produjo, el que le dio 1 lo escondió. O sea, acá nadie puede decir, yo no sirvo para nada, pastor, yo soy un pobrecito. No, pobrecito el diablo, tú no eres pobrecito, tú tienes algo que dar, gloria a Dios, hermano. Tú tienes algo que dar para el servicio, para la edificación de la iglesia. Todos somos útiles en las manos de Dios. Pastor, pero estoy como hermano José en la cama y descansando. Descansando porque está delicado salud. Pero ahí en su cama puede interceder por nosotros, ¿amén? ¿O no? Claro, puede interceder por nosotros. Entonces también nos está ayudando, hermano, nos está respaldando en oración. Por eso Pablo dice, oren por mí para que la palabra llegue. Gloria a Dios, hermano. Para que Dios me dé palabra. Entonces la oración también, hermano, es un trabajo. Y necesitamos, hermanos, que intercedan, porque Dios, hermano, también obra por medio de la oración. Entonces todos, hermano, tenemos la oportunidad de servir a Dios. Nadie puede decir, yo estoy de vacaciones, yo he pedido permiso a Dios. ¿Así? ¿Te ha dado permiso a Dios? Sí, 30 días. Ah, ya, no vas a hacer nada, vacaciones. Bueno, ¿en qué Biblia es? La Biblia del diablo, Satanás 4:5. No, Dios dice que todos tenemos que servir a Dios, hermano. Bendito sea Cristo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. A ver, hermano, el don es para ministrarlo a tu hermano. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios quiere decir que Dios se manifiesta de diferentes maneras. Utilizando a diferentes hermanos, Dios se manifiesta, Dios consuela, Dios alenta, Dios reprende, hermano, Dios anima, Dios motiva, utilizando a los hermanos con las operaciones, dones y ministerios que Dios le ha dado a cada uno. Esa es la multiforme gracia de Dios. Eso es, hermano. Señor, háblame, quiero escuchar tu voz. Viene un hermano, varón, quiero hacerte recordar o quiero compartirte una enseñanza que he escuchado o un texto que he leído, ¿no? El hermano quiere compartirte un texto o un mensaje que he escuchado. Y tú dices, no, yo quiero que Dios me hable acá, directo, acá. Pero Dios te puede hablar por un hermano que te va a hacer recordar el mensaje de la palabra de Dios, o te va a dar un texto bíblico. Esa es la multiforme gracia de Dios. El Dios, hermano, por ejemplo, a Balaam, ¿quién le habló? ¿A Balaam quién le habló? Una mula. Ahora no vas a buscar mulas, por hermano. No vas a, ¿dónde hay mula? ¿Dónde hay mula? No. O burro, mula, no. Dios le habló por un animal. ¿Se acuerdan? Esa es la multiforme gracia de Dios. Y él ni cuenta se puso a discutir con el animal. No, pero tú estás equivocado. No, pues explícame, a ver, hágame una exégesis, burro. A este que no. Ni se cuenta, tanta cólera tenía, hermano. Te mataría. Y burro, ¿para qué me vas a matar si yo trabajo para ti desde años? Es así. Dios, esa es la multiforme gracia de Dios. Por eso Dios puede usar, hermano, a quien Él quiera usar. Y a su iglesia con más razón que un burro. Gloria a Dios, hermano. Entonces dice, si alguno, mira, acá, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. ¿Ya? Dones de servicio, consejo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos. Mira, acá esto es importante. Todo
todos los dones, las habilidades que tú tienes, tiene que ser para la gloria de Dios. El que toca la batería, para la gloria de Dios. El que toca la guitarra, para la gloria de Dios. El que canta en el coro, para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Todo. Él solo, yo solo, amén, tú solo. Y si alguien no te ayuda, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a renegar? ¿Qué vas a hacer? No, hermano, tú y Dios. Eres tú y Dios. Agarra la guitarra, te da polvo. ¿Qué no ha limpiado la guitarra? No limpian la guitarra, que le haga de polvo, el micrófono te da de polvo y empiezas a renegar. ¿Eso será para la gloria de Dios? Tú límpialo, por hermano. Tú límpialo, tu privilegio. ¿No? Yo vengo, el púlpito está de polvo y yo tengo que limpiar el púlpito. Lo limpio, ¿cuál es el problema, hermano? ¿Me da alcance por limpiar el púlpito? No. Todo hay que hacerlo como para Dios. Con una actitud de agradecimiento. Entonces, esto es importante, hermano. Todas las habilidades que tú tienes, Dios te lo ha dado. Hay que ser consciente de eso. Porque si uno no es consciente de eso, se envanece, se llena de orgullo. Si yo no toco guitarra, acá el culto va a estar muerto. Y él cree en su mente que es indispensable, necesario, absoluto. Y que hay que tratarlo, hermano, con pétalos de rosas. Hay que tratarlo como un Dios. No, hermano. El que toca guitarra, el que canta, el que tenga el coro, el que toca la batería, el que toca pandereta, el que limpia, hermano, esa habilidad Dios le ha dado, no es de él. El predicar es mío, es de Dios. Esta habilidad es de Dios. Héctor Rivera, hermano, no sabe nada. No hace nada, es Dios. Pero cuando uno cree que es de nosotros, ahí viene el orgullo. Ahí viene el que se cree merecedor. Si yo no vengo, esto se muere. Así que trátame bien, ¿ya? Mis zapatos, limpien. ¿Ya? ¿Hay papel en el baño? Yo quiero papel con figuritas, ¿eh? Ya quieren que le traten como un rey. Acá el único rey es Dios. Nadie es indispensable. Porque todo lo que si algo sabemos, 5 por 8, 40, ya eso Dios te lo ha dado. No, pastor, te he equivocado. No digas eso. No voy a hacer que una venita de tu cerebro, hay venitas chiquititas, que una venita chiquititita, ¡pam!, reviente. ¿Cómo se llama eso? Aneurisma. Ya fuiste. Te quedas o ciego, o mudo, o sordo, o no te funcionan las dos piernas, los dos brazos, o medio cuerpo. Porque todo lo que tienes, esa venita, Dios lo ha puesto ahí para que trabaje bien. Entonces hay que darle gracias a Dios, hermano. Si estamos en una congregación, sea chiquita, microchiquita, chiquitita o grande, inmensa, la obra de Dios es importante. Amén. No se debe menospreciar porque acá el techo esta iglesia no merece mucho respeto. ¿Qué es eso? Eso es hasta blasfemia, hermano. No, la iglesia de Dios es la iglesia de Dios. Es la obra de Dios. Por más que sea pequeña o sea grande, hermano, hay que darle el mismo valor. Es la obra de Dios, es la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, vayamos a otro punto, avanzando. Y hemos visto ya que los dones no son 9, como algunos dicen, son muchos los dones. No es cierto que toda la iglesia tiene una sola clase de don, ¿no? El hablar en lenguas. 1 Corintios 12, 28. Más adelante. 1 Corintios 12, 28. Dice así. Y a unos puso Dios en la iglesia, ya ve, en la iglesia, no en su casa. Primeramente, apóstoles, ¿no? Que ya no hay apóstoles. Luego profetas, que tampoco ya los profetas, los apóstoles hicieron su función. Tercero, maestros, ya, maestros ya. Luego
los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, ¿ya? Ayudan también es un don, los que administran, ¿ya? Los que tienen don de lenguas, idiomas, ¿ya? ¿Son todos apóstoles? La pregunta es, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no, implícitamente, ¿no? ¿Todos maestros? La respuesta es no. ¿Hacen todos milagros? La respuesta es no. ¿Tienen todos dones de sanidad? La respuesta es no. ¿Hablan todos lenguas, idiomas? La respuesta es no. ¿Interpretan todos los idiomas? La respuesta es no. No, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que toda la iglesia no tiene un solo don, por hermano. Es inconcebible, porque sería un cuerpo fenómeno. Cuando la mujer da a luz un niño, ¿qué sale? ¿Sale un brazo nomás? ¿Una oreja sola? ¿Todo el cuerpo es una oreja grande? No, sale un cuerpo completo, brazo, pierna, cabeza, ¿no? Todo sale completo. Por eso dice el apóstol Pablo que en el cuerpo de Cristo hay diferentes miembros. No pueden ser todos, no, o sea, todos no pueden tener un solo don. O sea, todos no pueden tener don de lenguas. Es como un cuerpo sea una oreja grande. O sea, todos no pueden tener un solo don. Porque acá dice el apóstol Pablo, ¿todos hablan lenguas? Implícitamente es no. Por eso nuestros hermanos pentecostales se equivocan en esto. Porque nuestros hermanos pentecostales dicen, todos tienen que hablar en lenguas. Todos tienen que hablar en lenguas. Si tú no hablas en lenguas porque estás frío, estás muerto, es pecado, no tienes fe. O sea, tú eres el culpable. Y yo pensaba que yo estaba muerto, estaba frío, no tenía fe y habría pecado. ¿Qué pecado? No sé, de repente me he olvidado. Y hermano sufría, decía, Señor, perdona mi pecado, dame el don de lenguas, dame el don de lenguas. Me decía, pide don de lenguas, pide. Yo pedía don de lenguas y no salía la lengua. Pero dice la Biblia que no todos tienen don de lenguas. Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿A nuestros hermanos pentecostales que dicen que todos tienen que hablar en lenguas? ¿O a lo que el apóstol Pablo dice que no todos hablan en lenguas? ¿A quién vamos a creer? ¿A la palabra de Dios, por hermano? Bendito sea Cristo. A la palabra de Dios tenemos que creer. Entonces, este es el problema que había en la iglesia de Corintios, y el mismo problema lo hay ahora también. Lo hay ahora. Y esto, hermano, hace sufrir a la iglesia, porque yo he sufrido. No solamente yo he sufrido, cantidad de hermanos sufren, hermano, porque dicen, ¿por qué Dios no me hace? ¿Por qué no tengo el don de lengua? ¿Por qué no tengo? Y llorábamos, sufríamos, hermano, y veíamos que otros hablaban, y veíamos que, yo dije, pero, ¿y yo por qué no? El pastor decía, es pecado, no tienes fe, eres un carnal. Peor me desbarataba, peor salíamos arrastrando los pies, desanimado. Es una tortura. Un hermano se me acerca, ya de edad, ya hermano, ya tendrá 70 y tantos años, 80 años. Se me acerca llorando. Me dice, yo le estoy pidiendo a Dios que me dé el don de lenguas décadas. Y Dios no me da. ¿Por qué Dios? Y se puso a llorar en mi pecho. Eso es lo que causa la mala enseñanza, la mala interpretación. Y no solamente yo también he llorado. Yo no he llorado con el pecho de nadie, pero yo he llorado orando, hermano. Triste. O sea, mi esposa también lloró. Entonces, eso, hermano, aflige. Pero cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, hermano, la carga se va. Y nos sentimos, como dice el apóstol Pablo, están completos en Cristo. Colosenses, capítulo 2, están completos en Cristo. No nos falta nada. No nos falta nada. ¿Qué tenemos que hacer? Métete a la iglesia, trabaja. Gloria a Dios, hermano. Entonces, no es verdad que toda la iglesia habla una sola clase, tiene una sola clase de dos, ¿no? Dice acá, bendito sea Cristo. Ya, todos los cristianos
tienen un don. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Que es la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Ya lo hemos visto. Todos tenemos un don. Ahora, ¿cuál es la base de los dones? Ya, ahora, vamos a acabar este texto, hermano, capítulo 12. Capítulo 12, verso 30. ¿Ya? Dice así. 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? La respuesta es no. ¿Hablan todos lenguas? La respuesta es no. ¿Interpretan todos? La respuesta es no, implícitamente. 30. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Cuando dice procurad pues los dones mejores, esto es una mala interpretación que Reina Valera vuelve a hacer. Pues la Reina Valera tiene muchas fallas de interpretación, y es una más de ellas. Procurad pues los dones mejores. Por eso los pentecostales dicen, ya ves, acá dice que hay que procurar, o sea, tienes que los mejores. No, eso era lo que ellos querían. Lo que tiene que decir acá es esto: ustedes quieren los dones famosos, los dones que se ven, ¿no? Los dones visibles, el idioma, ¿no? Eso se ve. O sea, ustedes quieren los mejores, según ellos, ¿no? Quieren los mejores dones, ustedes quieren los dones que son más visibles. El apóstol Pablo los está corrigiendo, no los está alabando, no los está dando la razón. Esta es una carta de corrección, los está corrigiendo. Dice, mas yo muestro un camino aún más excelente. Dice, ¿ustedes quieren los mejores dones? Los está reprendiendo. Yo les voy a mostrar algo mejor. ¿Ya? Yo les voy a enseñar algo mejor, porque estaban equivocados, ellos estaban equivocados, hermano. Pablo está corrigiendo. ¿Y cuál es el camino mejor? El capítulo 13, ¿de qué habla? Del amor. Preeminencia del amor, ¿no? Y dice en el verso 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es... ¿De qué está hablando? El matrimonio. Del enamorado. El enamorado. Porque este texto lo usan para enamorado, pero no. Sigue hablando de los dones. Lo que dice el apóstol Pablo, que la base de los dones tiene que ser el amor. El amor. Rápidamente, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. El apóstol Pablo dice que él habla lengua de ángeles. Está afirmando, porque hay hermanos que me dicen que hablan lengua de ángeles. No, si yo hablase, no dice yo hablo. Yo hablase tiempo futuro, y esto es una exageración, esta es una figura retórica que se llama un hipérbole. Si yo hablase lenguas humanas, y en otras versiones dice, si yo hablase todos los idiomas del mundo. ¿Pablo hablaba todos los idiomas del mundo? De los ashaninkas, de los de Puno, de Julián. No, hermano, está exagerando. Si yo hablase todas las lenguas humanas, y la de los ángeles también, está exagerando. Y no tengo amor, el tema es el amor. Vengo a hacer como metal, o sea, hago bulla nomás. Soy alguien que está haciendo bulla, ¿no? Para que me vean. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, ¿Pablo entendía todos los misterios? No. ¿Tenía todo conocimiento? Tampoco. Solamente Dios tiene todo el conocimiento. Si tuviera toda la fe, tampoco. De tal manera que de los montes, no. Y no tengo amor, nada soy. El tema es el amor. Si repartiese todos mis bienes para dar comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, Pablo no fue quemado vivo por si acaso, y no tengo amor, nada me sirve. Ahí dice, el amor es sufrido, el amor es venido, el amor no tiene envidia, no hace nada indebido, no se envanece. Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo acá, hermano, como decimos nosotros, la base del don tiene que ser el amor. La habilidad que Dios te ha dado, por ejemplo, el cantar, el tocar, el servir a los hermanos, ¿ya? En trabajar en el cuidado de la iglesia, el ser misericordioso, el dirigir un grupo de 5, de 4, ya, esa habilidad Dios te la ha dado, porque los dones son irrevocables, hermano. Tú tienes esa habilidad y lo puedes usar en amor o en egoísmo. Ego, yo. Ego centrado en mí mismo. ¿Entiendes? O
sea, para tu propia vanagloria. O como dice el apóstol Pablo, para hacerme sufrir. Otros predican a Cristo por envidia, para hacerme sufrir. Pero no me hacen sufrir, yo me gozo porque la palabra corre. Entonces, algunos pueden usar su don en la carne. Algunos pueden usar su don, hermano, egoístamente. Algunos pueden usar su don para hacer sentir mal a alguien. Eso lo enseña el apóstol Pablo en la palabra de Dios. Eso lo enseña. Entonces, la base del don tiene que ser el amor. El amor. Todo lo que tú hagas, que no sea para herir a nadie, ni para tu vanagloria, para exaltarte, tiene que ser, hermano, para la gloria de Dios y por amor. Por amor a los hermanos, por amor a la iglesia, por amor a Dios. Por eso dice, habla acá del amor. Si yo hago todo, no, Pablo dice, si yo hablara todos los idiomas, no tengo amor, nada de hecho. Todo ha sido quemado. ¿Eso cómo se llama? Trabajar con madera, heno y hojarasca. Te has esforzado tanto has sudado, pastor, he sudado, me voy a bañar, pastor, estoy chorreando sudor. Pero si lo has hecho para que te vean, delante de Dios no has hecho nada. No, pastor, porque yo trabajo acá, pero no has hecho nada para Dios, por mano. ¿Se da cuenta? Ese es usar el don en la carne. Pero cuando es en el amor, primero por amor a Dios y por amor a la iglesia, por amor a los perdidos. Gloria a Dios, hermano, palmas a Cristo, bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea Cristo. El pastor nos reparte los dones. 1 Corintios 12:4. Bueno, si ya lo hemos visto, vamos a repasar. Dice así. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, entonces es Dios el que hace todo. El Dios es el que reparte todo. Verso 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces estamos confirmando que el que reparte los dones es el Espíritu Santo. Ahora, no podemos poner Biblia contra Biblia, texto contra texto, sino hay que buscar textos paralelos que hablen del tema para armonizar todo. Hay un texto que usan los pentecostales que dicen, pero dice el apóstol Pablo, impuso la mano a Timoteo y recibió el don. Por eso el pastor puede poner la mano y repartir dones. Por eso tenemos pastores ahora pentecostales que reparten dones por imposición de mano. Recibe el don de fe, recibe el don de milagro, recibe el don de sanidad, recibe el don y los pastores ahora reparten dones. No, eso va contra la palabra de Dios. El apóstol Pablo no va a escribir algo contra la palabra de Dios. Lo que está diciendo ahí es que Reina Valera, hermano, no tiene una buena traducción y está escrito en el español de España. Por eso es bueno, hermano, tener varias versiones. Ir al internet, al griego también. Lo que dice el apóstol Pablo es que Dios le dio el don a Timoteo. Ahí lo dice. Dios le dio el don, no Pablo. Pablo no le dio el don. Es Dios quien le dio el don. Pablo le impuso las manos para reconocerlo como hijo de Dios y como obrero en la viña del Señor. Pero Pablo no reparte, porque si dice Pablo que él reparte dones, estaría yendo en contra de lo que él mismo ha dicho. Dice, el don que Dios te dio, le dice, el don que Dios te dio. Pablo solamente reconoce que Timoteo es un hijo de Dios y su ministerio de la predicación de la palabra de Dios, públicamente. Pues si un hermano está trabajando acá y todos ven su trabajo, en algún área, todos ven su trabajo, es esforzado, trabaja con amor, sin renegar, sin murmurar, sin buscar vanagloria, entonces hermano, le pasa hermano, vamos a orar por nuestro hermano para reconocerlo como que está a cargo de estar en la iglesia. Entonces le pongo la mano para reconocerlo que está trabajando en esta área de la iglesia. No quiere decir que yo le he dado el don de servicio, dice que yo le he dado el don de ayuda. No, solamente estoy reconociendo públicamente el don que tiene.
y que todos ustedes ven. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Bendito sea Cristo, hermano. Por eso el que reparte los dones es Dios. Por eso cuando usted ve iglesias que reparten dones, no vaya corriendo, a mí dame el don tal. No, hermano. Sométase a la palabra de Dios. Nos ponemos a pie, bendito sea Jesucristo. Y todo nos lo ha dado Dios. Para Él. Para Él. No para nosotros. Nosotros nos quedamos contentos con ser instrumentos de Dios. Amén. Puentes, canales que Dios. Con eso, hermano, estamos tranquilos. Gloria a Dios, hermano. Cerramos.